Hola a todos y a todas. Bueno, volvemos a encontrarnos. En las últimas clases ustedes estuvieron compartiendo diversos problemas y algunas cuestiones acerca de los abordajes sobre los mismos con los otros docentes del equipo de cátedra, Ariel Mamani y Patricia Luján. Estamos llegando ya hacia el final de la primera etapa de nuestro diseño curricular y de algún modo en las últimas clases nos venimos ya ocupando de esta configuración política que vulgarmente se conoce como Triple Alianza o Confederación Mexica o Confederación Azteca, en un término que ustedes ya saben es equívoco, y que nosotros, siguiendo los mismos términos con los que estos pueblos lo definieron, llamamos Escantlatoloyan. De algún modo estamos queriendo dar cuenta de cuáles son los aspectos centrales de esta formación estatal, de una formación compleja que en cierto modo recupera y reedita algunas cuestiones que le son preexistentes, pero que le imprimen un sello propio. El tema que hoy comenzaremos a pensar juntos y siempre como problema es acercarnos a las características centrales de la organización económico-social o socioeconómica mexica. Tenemos varios aspectos que desplegar. No es muy fácil hacer esto en la coyuntura actual, con estas limitaciones que tenemos en la virtualidad, pero nos proponemos sí poder dar cuenta de los aspectos y de las problemáticas que esos aspectos nos imponen. Para poder situarnos y en ese sentido tener algunos acuerdos, estamos ya centrándonos en una configuración que se ha consolidado. Ustedes tuvieron en la clase anterior un proceso, tuvieron, digamos, el desarrollo de un proceso que dio cuenta desde la llegada de los mexicas al valle hasta la conformación de esta Escantlatoloyan tras la derrota de los tepanecas con capital en Azcapotzalco. Esa asociación ternaria que junto a otras estaban formadas en el lugar desde hace ya un tiempo considerable y que acogieron a los mexicas bajo su tutela cuando estos, tras la larga migración, llegaron al Valle de México. Entonces, vamos a hacer un pequeño raconto y, siguiendo a López Lostin y a López Luján, plantear por lo menos 4 etapas en esos 2 siglos de existencia de la Escantlatoloyan y de los mexicas con esa capital, México Tenochtitlan, que de algún modo tiene una diferencia sustancial respecto de sus otras 2 ciudades-estados en esa alianza gestada para derrotar a los tepanecas, Texcoco y Tlacuba, o Tlacopan, que es el nombre propio en su lengua, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que deberíamos repensar en torno a esta alianza en sí, porque no es la misma versión la contada a través de las crónicas mexicas que la versión texcocana de cómo se configuró esa alianza y de las razones para poder decidir desafiar el poderío tepaneca, ¿no? De ese gran imperio que había conformado Tezosomoc. Pero bueno, eso ya
ha sido trabajado en la clase anterior y en algún momento podremos saldar las dudas que ustedes tengan al respecto. Decía recién que en esos 2 siglos de existencia de México Tenochtitlan como liderando de algún modo esta Tlahtolollan, López Austin y López Luján reconocen al menos 4 etapas. La primera de ellas es aquella que va desde el asentamiento de estos mexicas formados supuestamente, organizados supuestamente en Calpulli, que arriban al Valle de México y fundan esas 2 ciudades gemelas, México Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Que de algún modo pasan a ser entonces los mexicas tenochcas y los mexicas tlatelolcas. Pero como esta ciudad, que en realidad sabemos no fue fundada por ellos y tampoco es de mayor antigüedad que Tlatelolco, desde ese momento, que de ningún modo, siempre esto lo recalco con carácter taxativo, ubicamos aproximadamente hacia el primer cuarto del siglo XIV, 1325, casi todas los estudios asignan esa fecha. Hacia 1325 entonces los mexicas arriban al valle y allí comienza, por así decirlo, esta primera etapa de un recorrido que terminaría entre 1428 y 1431 en una disidencia en torno a cuál fue realmente el año en que se venció a los tepanecas, para poder decir que se dio fin a esa vida subordinada frente a esta gran configuración política que algunos llaman el imperio tepaneca, un término que nosotros ya venimos cuestionando porque es un sello propio de esa lectura del colonialismo respecto a la historia de estos pueblos, y termina entonces esa vida signada por el tutelaje, por la subordinación de los mexicas frente a Azcapotzalco. Esa sería la primera etapa, entonces, 1325 hasta 1428, 1431. La otra etapa, la segunda, tendría que ver cómo se gesta un proceso desde 1428, 1431 hasta 1469, donde se da la estructuración de los aspectos centrales de este nuevo estado que configura la Tlahtolollan, un estado que va a ser hegemónico en el valle, que para muchos configuró un imperio y que para nosotros no lo es, porque vamos a demostrar y vamos a dar cuenta de una hegemonía muy laxa respecto de la centralidad de este gobierno para con los señoríos y grupos subyugados y subordinados ante esta esfera estatal. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa va entonces desde ese 1469, 1470 hasta 1502, y esta tercera etapa está caracterizada centralmente por la expansión mexica, la expansión militar, esta ideología mítico-guerrera mexica que pone en escena, y ya vamos a ver centralmente esto hacia el final de esta primera parte de la cursada, decía recién, esta ideología mítico-guerrera que pone en el centro del objetivo del cual hacen partícipe a la sociedad toda, de conquistar, de la conquista al servicio del mantenimiento del orden cósmico y por supuesto también con un objetivo terrenal claro, que es conquistar para imponer tributación. Y la última etapa, que va a ir entonces sí desde 1502
hasta la irrupción europea, donde se producen algunos aspectos que están destinados a consolidar el Estado, algunas medidas, pero también donde el desafío de la consolidación de la Skantlatoloyan tiene otra cara, que es la continua respuesta de los dominios más alejados y también de aquellos que nunca pudieron ser conquistados. Ustedes saben, lo deben haber visto, que hay una barrera tarasca y que hay estos señoríos que llamamos enclaves independientes que a modo de un gran queso gruyère corroen como agujeros hacia el interior de la Skantlatoloyan. Son enclaves políticos que jamás pudieron ser conquistados. Y estos, ante el avance y ese intento de centralización y de consolidación que buscan los últimos tlatoanis, responden de un modo que termina socavando y creando crisis estructurales dentro de la Skantlatoloyan. Y ese es el momento que justamente va a primar cuando la invasión española se gesta. La irrupción europea coincide con uno de los momentos más críticos de la Skantlatoloyan y es un elemento clave para explicar el éxito repentino y también la otra cara, la derrota casi inexplicable de esta configuración política.